Señores, nosotros siempre decimos que República Dominicana tiene algo que la protege, alguien que la protege en las situaciones, en todas las situaciones adversas que son propias de la vida. Todos los días las cosas se ponen peor, los recursos naturales son menos, la comida es menos, el agua es menos, y luego cuando tú tienes también adversidades. Vamos a ver algunas informaciones, y yo creo que ahí es importante lo que conversábamos de cómo tú tienes que ir haciendo políticas públicas claras de acuerdo a gobernar para todo el mundo y en las situaciones llevando un plan natural de un gobierno y así como también enfrentando las situaciones colaterales. Por ejemplo, República Dominicana, la Dirección de Impuestos Internos recaudó 54.000 millones de pesos dominicanos en el mes pasado. Señores, 2.000 millones de pesos diarios. Va a poner a Carlos a investigar cuál era el último presupuesto, por ejemplo, cuál fue el presupuesto del presidente Hipólito Mejía, de un año. Señores, solo la Dirección de Impuestos Internos, 54.000 millones de pesos en un mes, 2.000 millones de pesos diarios, día laborable, sin problemas, sin trauma, recaudando y sin pacto fiscal. 5.000 millones de pesos más de lo que se estaba en el presupuesto que se sometió el otro día, de lo que se iba a recaudar. Banco de Reserva. Solo los financiamientos a las zonas francas superan los 7.000 millones de pesos. ¿Y por qué ustedes creen que el turismo está bien, la zona franca está bien, las divisas están bien? Porque los sectores están impulsando, los sectores que están dirigiendo políticas públicas están incentivando esto. Y una de esas políticas es financiamiento. 7.000 millones de pesos, oigan los números que estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de eso. El mismo día, el presidente entrega las primeras partidas de donaciones que le está haciendo al sector agropecuario dentro de una cantidad de medidas, que algunas son financiamiento, otras son trabajo de parte de las instituciones del gobierno y otras son donaciones a la gente del sector agropecuario que perdió esto. Entonces, tú dices, por un lado está todo caminando, se me parece al cuento del presidente, tengo que comprar computadoras para poner en las escuelas, y el mismo día tengo que comprar una butaca porque en tal campo están cogiendo clase abajo de una mata. Oye bien, entonces ahí tú tienes el sector agropecuario, una medida que va acorde con lo que tiene que ver con el momento. Hay medidas de pandemia, hay medidas de guerra, hay medidas de combustible, hay medidas de ciclón, y hay medidas que son el gobernar natural para que los sectores vayan manejándose de acuerdo a la crisis, pero también de acuerdo al plan de que todos buscamos, que es la organización del Estado y la mejoría de esto. Y por último, no puedo dejar de mencionar los retos. Es verdad que se controla la inflación, el Banco Central controla el crecimiento, controla la tasa de cambio, incrementa las tasas, se hacen políticas como tasa cero en la aduana, se subsidian sectores para controlar la inflación. Pero paralelo a todo esto, eso tarda, ¿verdad? Eso es un proceso lento. Ahí el presidente inició, no fue una orden, fue una discusión. No fue Pepe Abreu que mandó a hablar de aumento de salario. No fueron los cañeros frente al Palacio. Fue el presidente al sector privado, vengan, vamos a iniciar a hablar.
a conversar, vamos a crear un consenso de cómo podemos hacer, hasta dónde y cuándo un aumento de salario en los diferentes sectores. Yo creo que esto hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque independientemente de que lo que los otros quieran escuchar, trato de que entiendan el espíritu de esto. Aquí todos lo que queremos es estar mejor. Entonces, tú dices, ¿tú leíste 4 noticias? Sí, yo leí 4 noticias. Una noticia del impuesto interno, que con lo que se hace en la política pública. ¿A ustedes lo llamaron o le cobraron o le aumentaron los impuestos? No. Impuesto interno recaudó más de lo que tenía que recaudar. El Banco de Reserva prestó 7,000 millones a un sector que está dando 200 o 300 o 400 mil empleos, ¿verdad? Y que está dando 10,000 millones de dólares de divisa. Al mismo tiempo, estamos trabajando con el ciclón, las causas externas, estamos controlando la economía, la inflación, pero también estamos buscando, no hacemos nada si no nos aumentan los salarios. Ahora, si subimos mucho los salarios sin cuidar lo otro, se crea más inflación. Pero también los sectores pierden competitividad. Entonces votan los empleados. Entonces, no es jugando que estamos. ¿Qué yo estoy tratando de considerar en esto? Estoy viendo que ese director que está adelante con una varita en la sinfónica está articulando que todo esté en armonía. Y creo que por ahí está bien. Y no tenemos, y las cosas hay que decirlas. Y hay que decirlas. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Si nosotros después nos estamos quejando porque lo que se producía allá, que se puso caro y se puso, pero si se fueron un cacao hay que buscarlo y se fue. ¿Cómo se va a sustituir esto sin ayuda? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, hay que pensar en que una serie de políticas públicas son necesarias y son temas que tenemos que manejarlo independientes de lo que es la política. Porque, como dice el doctor muchas veces, si vamos todos en un avión, no le podemos dar un tiro al piloto. Entonces hay que ver si ese piloto está manejando correctamente, y eso es lo que estamos viendo, que todos los tripulantes llevan esto de forma correcta. No sé qué usted opina, doctor. No, yo creo que los señalamientos que hace son correctos. El gobierno de alguna forma trata de que el país avance. Esas iniciativas de apoyo a esos productores que tuvieron pérdidas importantes como consecuencia del paso por el territorio nacional del huracán Fiona, es algo que se impone, que las circunstancias lo imponen, sobre todo en el caso de los productores de cacao, que fueron los que más sufrieron como consecuencia de ese fenómeno. No es fácil y se necesitan recursos y el gobierno está haciendo el aporte. Luego hay una iniciativa que nació del sector privado, que yo creo que es algo sumamente relevante. El propio sector empresarial, en la persona del que fue presidente del CONEP, señor Brach, planteó la necesidad de un incremento salarial. Y el presidente ahora retoma eso. Yo creo que es una necesidad. Naturalmente es una cuestión que hay que ver hasta dónde se puede llegar en ese sentido, porque vivimos en una situación muy complicada. Y entonces ahí tiene que producirse un diálogo para generar la decisión que más acomode al país y que responda a las posibilidades que tienen los sectores productivos y también a las necesidades que tienen los trabajadores, porque indiscutiblemente que hay una afectación por el lado de la inflación. De manera que yo creo que en sentido general... Eso que tú mencionas ahí es importante también. Los mismos sectores, que a ti te diga el sector empresarial, el presidente del CONEP, vamos a hablar de aumento salarial, es un reconocimiento. Porque te voy a decir algo, ¿quién es el último que tiene que hablar quién es que se perjudica más de un aumento salarial?
Michelle, es la primera vez que yo oigo que están hablando de aumento salarial sin haber hablado de huelga primero. Porque se está pensando en este momento en que República Dominicana, y es el espíritu de lo que yo quería decir, se está pensando fuera de la política y se está pensando en nosotros los dominicanos. Señores, acabamos de pasar una de las mayores crisis que ha pasado el mundo y estamos en ella. Y dentro de unos años, estos serán titulares grandes en la historia del mundo, lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que como estamos adentro, no nos estamos dando cuenta lo que acabamos de ocurrir. Por eso es que tú estás viendo que el sector empresarial dice que hay que hablar de Pedro Brache dice que hay que hablar de aumento de salario. Claro, se hablará de aumento de salario porque no tenemos que esperar darnos cuenta de que las cosas como están. Porque te voy a decir algo, si tú tienes la gente descontenta y mal, no te van a hacer un buen trabajo. Entonces, se está reconociendo y sobre todo se está haciendo algo que el doctor del Castillo ha hablado mucho, y es cuando se habla de hacer sacrificios individuales por sectores. Porque cada quien aquí tiene que poner su granito de arena. Tú no puedes hacer un aumento salarial unilateral. Y otra cosa, aquí los empresarios, el gobierno, saben muy bien cómo ganar 2 y 3 años para hacer un aumento de salario. Aquí nada más hay que decir hoy, este año no toca, porque cada 2 años que se revisa. Este año no toca, se revisó el año pasado. No. Entonces se está pensando por encima del tema político partidario. Estamos hablando de ver lo que estamos pasando, porque son situaciones diferentes. Claro, y además de eso, hay todavía algunas situaciones difíciles. Los precios del petróleo han remitido, pero parece como que inicia una nueva escalada alcista como consecuencia del incremento o del recorte de la oferta por parte de la OPEP. Entonces ahí hay unos riesgos. Yo creo que el gobierno ha manejado con mucha astucia la coyuntura que estamos viviendo, adoptando las medidas de estímulo necesarias. Y bueno, eso que tú destacabas al principio de tu comentario, esa recaudación récord en este mes que acaba de transcurrir, yo creo que es un indicio de que las cosas marchan de forma muy, muy aceptable. Eso pues, tú de alguna forma tratabas de recordar los presupuestos que nosotros manejábamos hace poquito. Claro. Hipólito Mejía, ¿cuál fue el presupuesto? Yo recuerdo el de Balaguer, el último que manejó Balaguer, que fueron 30,000 millones. En un mes ahora mismo se recaudaron más recursos en un solo mes que el presupuesto, claro, la totalidad del presupuesto del último año de Balaguer. Ahora, naturalmente, la población es mayor, las necesidades son crecientes, son importantes y al mismo tiempo tenemos muchas dificultades. Esa es la otra cara de la moneda. No, y si decidieron ser eficientes en la recaudación por no poder hacer la reforma, parece que le está dando resultados también. Es así. Señores, vamos a recordarles que visiten Sanud. Sanud es una oferta única para los amantes del campo, con fertilizantes, herbicidas y alimentos para animales, medicamentos, todo en un solo lugar. Todos los productos para el sector agropecuario, para el campo, para los jardines, al por mayor y al detalle. Señores, toda la asesoría que ustedes necesitan en Sanud, usted la puede buscar para adquirir esos productos. Visiten Sanud. Ahora, toda esa gente que acaba de pasar por todos esos problemas del huracán, que se le fueron las plantaciones, que tiene que rehacer todo, que se le fueron los jardines, que tiene que buscar variedades, control de plagas, es el momento de que nos haga caso y se dé una vueltecita por Sanud, donde usted lo puede conseguir todo y con la asesoría de qué comprar, cuándo comprar y cuánto comprar para resolver su situación o buscar lo que usted necesita. Sanud en la autopista Duarte, kilómetro 10,5, así como en la avenida Pedro A. Rivera en La Vega, en la carretera de Gurabo en Santiago. Sanud.